y tratarlo. Demostraremos cómo comienza el cáncer y cómo tratarlo de la mejor manera. Espero que este curso sirva para despertar el interés en el estudio de este campo, para contribuir mejor al conocimiento del cáncer, a su diagnóstico y tratamiento, con la esperanza de encontrar algún día una cura para esta enfermedad. Esta primera parte trata sobre la incidencia y la etiología del cáncer. El objetivo de esta primera parte es definir qué es el cáncer, entender cómo se origina, identificar los tipos más comunes y reconocer los factores de riesgo de los tipos principales de cáncer. Ahora vamos a revisar los términos relacionados con el cáncer y sus definiciones, la incidencia en hombres y mujeres a nivel global, y luego vamos a hablar de los 6 principales tipos de cáncer más frecuentes en el mundo: cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer gástrico y de hígado. Comencemos con los términos relacionados con el cáncer y sus definiciones. ¿Qué es el cáncer? De manera sencilla quiere decir crecimiento sin control. Es la enfermedad causada por una división descontrolada de células anormales en una parte del cuerpo. También se le denomina con frecuencia tumor. El tumor se define como una hinchazón de alguna parte del cuerpo, generalmente sin inflamación, causada por un crecimiento anormal de tejido, ya sea benigno o maligno. A veces también se le denomina neoplasia, cuya definición es un crecimiento nuevo y anormal de tejido en alguna parte del cuerpo. En esencia, el cáncer es una enfermedad genética causada por la acumulación de variaciones perjudiciales en el genoma a lo largo de nuestra vida. Aquí hay muchos términos nuevos que iremos detallando en lecciones posteriores. Es importante recordar que la mayoría de las veces una sola mutación en tus genes no es suficiente para provocar la formación de cáncer. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Proviene del griego carquinos o cangrejo. El signo del horóscopo del cáncer es un cangrejo y se le llamó así porque los médicos griegos Hipócrates y Galeno, entre otros, observaron similitudes entre el cáncer y los cangrejos en cuanto a que los tumores tenían venas hinchadas por la piel. Después evolucionó hacia el término latino cáncer, que también significa extensión de la úlcera o del tumor. El estudio del cáncer se llama oncología. ¿Y de dónde proviene la palabra oncología? Significativamente, significa una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los tumores y los cánceres. La palabra onco significa bulto, masa o tumor, mientras que logo significa estudio. Por lo tanto, es el estudio de los bultos o tumores. Una palabra importante en el cáncer es la temible metástasis, que significa desplazar, trasladar o migrar la célula a otra parte del cuerpo. Así pues, la metástasis es un término importante de aprender en el estudio del cáncer. ¿Dónde se inicia el cáncer? Los cánceres se clasifican según el tejido donde se originan. Hay 4 tipos principales: los carcinomas, que aparecen en el tejido epitelial, que podemos encontrar en las capas superficiales internas y externas del cuerpo. Los adenocarcinomas, que son la forma más frecuente de cáncer, se desarrollan en un órgano o una glándula, por ejemplo, de la próstata, de la mama o del hígado. Los carcinomas de las células escamosas se desarrollan de los epitelios escamosos de los órganos como la piel, la vejiga, el esófago y los pulmones. Los sarcomas, que representan menos del 10% de todos los cánceres, se originan en el tejido conectivo que se encuentra en los huesos, tendones, cartílagos, músculos y grasa. Las leucemias son cánceres de la sangre que se originan en la médula ósea, y el linfoma se refiere a los cánceres que se desarrollan en el sistema linfático. Este es un diagrama que muestra cómo se ve el cáncer. En este caso, un cáncer de cuello uterino
En la parte izquierda se pueden observar las células normales que recubren el cérvix y puedes ver que todas las células tienen el mismo aspecto y cada núcleo dentro de la célula donde se encuentra el ADN tiene el mismo aspecto. El primer paso hacia el cáncer es la hiperplasia, donde se da un crecimiento del número de células. Es una proliferación del número de células y su aspecto empieza a ser un poco atípico. A medida que avanza la enfermedad del cáncer, empieza a darse una leve displasia en la que las células empiezan a amontonarse unas sobre otras y empiezan a tener núcleos alterados y formas anormales. Esto se vuelve más grave y se desarrolla en carcinoma in situ y luego el cáncer invasivo en el lugar de origen. Y aquí es donde las células crecen de una manera descontrolada, su aspecto es anormal y sus núcleos también se ven anormales. Cuando el cáncer comienza a invadir o a hacer metástasis es cuando nos referimos a él como un carcinoma. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una muestra histológica de un cáncer prostático o carcinoma. El cáncer de próstata es un adenocarcinoma. Esta es una muestra donde podemos ver células grandes y normales con tejido epitelial de revestimiento. Cuando desarrollas cáncer de baja malignidad, ves como una de las glándulas se hacen más pequeñas y se amontonan. Y entonces cuando el cáncer empeora y aumenta la malignidad, a la derecha podemos ver cómo se pierde toda la estructura glandular y tan solo tienes células amontonadas. Esto se ve más claro en este ejemplo de sarcoma. En este caso particular se trata de un sarcoma de Ewing. A la izquierda puedes ver el tejido conectivo normal, con mucho espacio entre las células, y a la derecha ves cómo el cáncer es tan solo un crecimiento sin control, una proliferación de células. Puedes ver grandes núcleos, células que no tienen un aspecto normal. Hay una diferencia enorme y muy obvia entre la parte izquierda y la derecha de las muestras. Aquí vemos una leucemia, que también comienza en la médula ósea y pasa a la circulación. Este es un ejemplo de una leucemia linfoblástica aguda. Los glóbulos rojos que transportan oxígeno son las pequeñas rosquillas que ves en el fondo y llevan hierro y oxígeno para oxigenar la sangre. Las células leucémicas son simplemente una proliferación de lo que llamamos explosiones, un sobrecrecimiento de células con grandes núcleos, grandes citoplasmas, grandes diferenciaciones, y así es como se ve en una célula linfoblástica aguda. De nuevo se trata de una proliferación de crecimiento descontrolado de un tipo determinado de células que más adelante pasa a la sangre y al cuerpo. Por último, este es un ejemplo de un linfoma de células del manto. De nuevo, todo lo que ves en esta imagen es un crecimiento desmesurado, incontrolado de células que han perdido su forma. Todas tienen formas y tamaños diferentes y el ganglio linfático normal está totalmente desaparecido. En esta imagen únicamente hay células cancerosas y como se origina en el ganglio linfático reciben el nombre de linfomas. Con esto terminamos la sección de términos y definiciones relacionados con el cáncer, donde hemos explicado qué es el cáncer, dónde se inicia, cómo recibe sus nombres. Hemos dado algunos ejemplos de qué aspecto tiene el cáncer cuando se origina en los diferentes órganos. Ahora vamos a avanzar y hablar sobre la incidencia de algunos de estos cánceres. Ahora vamos a hablar sobre los problemas que provoca el cáncer o cuán a menudo el cáncer es diagnosticado y cuántas personas mata alrededor del mundo. Si observamos las principales causas de muerte en el mundo en el 2018, y estas son las últimas estadísticas disponibles que encontré, podemos ver que las cardiopatías continúan matando a más de 7 millones de personas al año, seguidas de cerca por las enfermedades cerebrovasculares, así como de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de pulmón y las neumonías. La quinta en esta lista es el cáncer de pulmón, que mata alrededor de 1 millón de personas al año. Este gráfico es un poco engañoso, porque si miramos el número total de cánceres diagnosticados, es en realidad 14.1 millones de cánceres diagnosticados en todo el mundo. De manera importante, más de la mitad de muertes tiene lugar en países en vías de desarrollo.
haciendo el cáncer que sea el asesino número 1 en el mundo. El número de personas que esperan ser diagnosticadas dentro de los próximos 8 años es de casi 22 millones para el 2030. Esto se debe a que hay una disminución en el número de muertes por neumonía, desnutrición, enfermedades infecciosas, y esto hace que la gente viva mucho más tiempo. Tanto más tiempo vivamos, más cánceres serán diagnosticados. Para el 2030 se espera que 13 millones de personas morirán por cáncer a pesar de los avances de lo que nosotros hablamos como tratamientos durante estas pláticas. Por encima de todos los cánceres, el cáncer que más mata en el mundo es el cáncer de pulmón, teniendo en cuenta que el 13% de todos los cánceres diagnosticados, o 1.8 millones de personas. Cáncer de mama es diagnosticado en 1.7 millones de mujeres al año, y esto abarca el 12% del total de cánceres diagnosticados. El cáncer de colon con el 10% y el cáncer de próstata con 1.4 millones de personas diagnosticadas alrededor del mundo, y por último el cáncer gástrico con casi 1 millón de personas diagnosticadas. También el cáncer de hígado ocupa un lugar muy importante. Las enfermedades como el cáncer se mantienen como número 1 comparado con otras enfermedades que afectan a las personas alrededor del mundo. Y esa es la primera parte que trató sobre la incidencia y la etiología del cáncer. Continuamos con el segundo módulo.